Bueno, bienvenidos al segundo panel del segundo bloque. Tenemos una selección de panelistas espectacular con distintos orígenes. Vamos a hacer foco en el derecho de autor, en el ecosistema de la innovación en Internet, en el contexto de América Latina y sus posibles impactos. Y bueno, la idea es, me toca hacer una vez más, como decía el artista contemporáneo titular del grupo conjunto conocido como Capanga, soy el mono relojero. Me toca contabilizar las primeras presentaciones y después vamos a hacer unas preguntas un poco más descontracturadas. Primero voy a presentar a Gonzalo Navarro, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, más conocida como ALAI, que es una organización que representa al sector de las plataformas en la región. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, es muy fácil seguir iniciar este panel después de la presentación de la revista. Muchas gracias. Estaba ayer pensando en algunas reflexiones respecto de lo que podríamos entregar acá en el contexto latinoamericano, en el sistema de innovación, y qué es lo que podría representar algo como la Directiva Europea, que se aprobó, pero en realidad todavía no sabemos cómo se va a aplicar. Y es que nadie sabe cómo se va a aplicar. Y particularmente en Latinoamérica llevamos años, décadas, muchas décadas, pensando cómo tiene que evolucionar el derecho de autor, cómo tiene que evolucionar el copyright, qué es lo que se tiene que añadir o qué es lo que no se tiene que añadir. Y los indicios fueron claros hace 20 años atrás, cuando se empezaron a negociar los primeros acuerdos de libre comercio en la región, donde se estableció por primera vez algún marco respecto de cómo tenía que estar establecido el tema de derecho de autor en relación a Internet. Y se establecieron las normas de responsabilidad intermediaria. Particularmente fue el primero en Chile, donde fue la primera legislación en la región que estableció el tema de responsabilidad o limitación de responsabilidad intermediaria, y después siguieron otros países de la región que no negociaron acuerdos de libre comercio, pero lo establecieron de una manera más comprensiva, como Brasil, dentro del Mercosur. Esa fue la gran revolución, honestamente, en los últimos años respecto al tema de cómo tratar copyright dentro en este esquema. Pasaron los años y parece que no aprendimos bien la lección en algunos lugares del mundo, y obviamente ocurrió totalmente lo contrario. Y esto abre muchas puertas también. Lo que pasó con la votación del tema de derecho de autor en Europa es realmente preocupante, porque en realidad varias de las cosas que algunas industrias han estado tratando de imponer respecto a los temas de Internet, ya vieron que con el suficiente poder de lobby van a Europa, hacen esfuerzos necesarios, se miente un montón y se tergiversan las cosas, y obviamente hay resultados como los que tenemos dentro de la directiva. En el mundo de hoy en día hay palabras que han evolucionado, obviamente, o sea, fake news, campañas de desinformación y otras cosas por el estilo están en boca de todo. La verdad es que lo que ocurrió en Europa, honestamente, es un ejemplo clarísimo de fake news y campañas de desinformación y de cómo se enfrentó el tema. En eso hay que ser súper claro. David hizo una presentación precisa y perfecta respecto de cómo está. Porque honestamente está teledirigido a ciertas plataformas. No hay otro interés. Y acá realmente lo que se necesita, y si la gente está pensando, y David también lo dijo, acá no está el interés del creador y del autor. Se están tergiversando las cosas. Y lo que realmente está puesto son palabras precisas respecto de las editoriales y cómo se ejerce el poder para que las editoriales sigan manteniendo alguna cuota respecto de los temas de intermediación en desmedro de la creación. Eso es simple. Honestamente, si es lo que se quiere hablar, porque también la directiva habla también de transparencia y de cómo se tiene que transparentar la gestión de derechos. Bueno, esa realmente, honestamente, es la reforma que tiene que venir dentro del tema de copyright. Esas son las reformas que deberían estar estableciéndose, porque ahí sí que hay opacidad. Si queremos hablar honestamente de temas de transparencia, hablemos de los temas de los sistemas de gestión. Eso es algunas de las reflexiones para abrir este debate. Después pueden venir las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ya tengo la pregunta para después. Bueno, en segundo lugar, va a hablar Micaela Mantegna. Micaela es abogamer, es una abogada especializada en videogame,
y gobernanza en la inteligencia artificial. Bueno, yo lo armé estilo visual, por esto de decir que es un vicio profesional de ser nerd y también por el otro lado ser profesora universitaria, y lo que hablé es una especie de punteos alrededor de cómo deberíamos pensar la lógica de por qué llegamos a esta regulación y cómo nos va a afectar, ¿sí? Como para poder, más desde el lado de la divulgación, explicarlo una vez que salimos de estos reductos académicos, ¿sí? Porque quizás nosotros acá tenemos un montón de presupuestos sobre el impacto de la innovación, sobre cómo funcionan las leyes, pero una de las cosas que me gusta hacer es sacar las leyes a la calle. Entonces, como bien venían hablando recién del poder del lobby, que yo diría más que un poder es un superpoder, ¿sí? Otra vez haciendo alusión al mundo de los cómics, tenemos que Europa está en desventaja frente a las industrias de Silicon Valley, ¿sí? Por otro lado, dentro de esta desventaja económica tuvo un rol preponderante, obviamente, el surgimiento de Internet. Internet es una plataforma sin bordes, entonces, ¿cómo hacemos? Esta es la gran pregunta que hemos charlado en muchas clases con Santiago sobre la jurisdicción de Internet. ¿Cómo hacemos para ponerle bordes a algo que no lo tiene técnicamente? Y la respuesta es a través de crear barreras artificiales, ¿sí? Barreras artificiales legales, que en este caso, en el caso de Europa, apuntan a dos grandes grupos de normativas, las de protección de datos y de propiedad intelectual. ¿Por qué estas dos grandes normativas tienen un impacto importantísimo en el futuro? Porque, como ya habrán escuchado, los datos son esta frase tan remanida de que los datos son el nuevo petróleo. ¿Por qué los datos son el nuevo petróleo? Porque en el ecosistema que tenemos actualmente de innovación vinculado a inteligencia artificial, trabajamos con modelos algorítmicos en los cuales, a mayor cantidad de datos, más precisos van a ser los modelos que podamos realizar. Sí, esto es una tremenda simplificación, pero la idea es que tenemos datos, tenemos una caja negra que procesa eso a través de modelos algorítmicos y tenemos un output que es lo que se llama Business Intelligence. Esta etapa, que parece muy actual, sin embargo es del año 2007, ¿sí? Que hablaba ya de los datos como el recurso más valioso. Bien, nuevamente, sabemos que inteligencia artificial es un término ahora muy en boga, pero que es algo que no nació ahora, es un fenómeno que está desde los años 50 siendo estudiado, con distintas ramificaciones e inviernos, pero la disponibilidad actual de datos más la potencia de cómputo que tenemos permiten esta explosión, esta reconversión del Big Data en datos inteligentes para poder ser utilizados en empresas. Igualmente, ustedes, y esto creo que es la falsa trampa de la inteligencia artificial, que es, si escuchan los titulares, parece que las inteligencias artificiales pueden hacer absolutamente de todo. Entonces, las novedades dicen, una inteligencia artificial leyó papers viejos y pudo descubrir las leyes de la tabla periódica. Entonces decimos, sonamos, los humanos somos obsoletos y tenemos que dar paso a estas nuevas formas de vida inteligente. Y esta persona que está ahí, que es Andrew Ng, que es uno de los pensadores más brillantes e investigadores en materia de Machine Learning, tiene una regla que a mí me gustaría que quede grabada en todo, que es la regla de un segundo. Las cosas que se pueden automatizar de manera eficiente con inteligencia artificial son aquellas cosas que se pueden pensar en un segundo, ¿sí? Entonces, no nos dejemos deslumbrar o encandilar por estos logros que vemos en los titulares, sino que tratemos de pensar y de contextualizar la inteligencia artificial dentro de lo que puede hacer de manera eficiente. ¿Por qué? Porque esta imagen siempre me encanta mostrarla, algunos ya la han visto, otros no. Pero las inteligencias artificiales tienen una inteligencia que no es tan inteligente en el fondo, ¿sí? Está basada en estadística, es muy difícil poder explicarlo esto en el breve lapso de esta charla, pero la idea es que este tipo de imágenes confunden a las inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, recuerden que todo esto viene de por qué estamos hablando de la importancia de los datos y de las barreras legales artificiales en Europa. El tema es que si construimos inteligencias artificiales con malos datos, nos enfrentamos a este tipo de problemas. Porque el problema de la inteligencia artificial no es un robot que va a venir a matar a todos al estilo Terminator, cosa usual que se suele poner en los medios de comunicación, la imagen del Terminator del futuro, que va a venir a representar el peligro, sino que en realidad los peligros son mucho más concretos y cotidianos en el tema del uso de la información, el sesgo, la transparencia de estos sistemas, ¿sí? Y sobre todo el impacto que va a tener en la igualdad. Porque como son sistemas estadísticos, son sistemas que miran hacia el pasado para construir un futuro. Entonces toman nuestros datos pasados para tratar de predecir un futuro. Y en esa predicción, en ese loop, lo que hacen es reproducir las inequidades que ya existen, ¿sí? Entonces, tenemos que en Europa, una tercera rama de normativa es lo que se está apuntando tímidamente
en relación al Consejo de Expertos sobre Inteligencia Artificial. Y lo fui llevando sutilmente de copyright. Ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando de inteligencia artificial y copyright? ¿Por qué? Porque dentro de estos dos principios que son claves para poder desarrollar inteligencia artificial, que es la privacidad de los datos y el data governance y la transparencia, es clave el rol que tiene la normativa de copyright. ¿Por qué? En esta colisión entre las normas de protección de datos, propiedad intelectual e inteligencia artificial, el problema es que esto es un reglamento general, esto es una directiva y estos son principios. Y los principios ceden frente a estos dos tipos de normativas, ¿sí? Entonces, por más que tratemos de construir, o por más que se apunte a construir una inteligencia artificial ética y lo que se llama Trustworthy AI, el tema es que van a predominar los principios del Reglamento Europeo de Protección de Datos y los principios de la Directiva de Copyright. Y el problema es que la propiedad intelectual afecta y mucho cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Por un lado, si no tenemos datos adecuados, ustedes saben que en Europa las bases de datos están protegidas, entonces los datos que por ahí podemos necesitar para acceder a elaborar estos modelos de inteligencia artificial no van a estar disponibles. Entonces, frente a la falta de acceso a esos datos, el investigador va a poder usar o datos de fuentes abiertas, o datos libres, o datos a los que tenga acceso. Y todos aquellos que hayan trabajado en algún momento con el problema de la muestra cuando hacen investigación, saben el peso que puede tener una mala muestra en el resultado final. Segundo, es que hablamos siempre de transparencia de los modelos, de esta cuestión de que son muy complicados, pero hay una opacidad legal, que es que cuando nosotros desarrollamos una inteligencia artificial, hay muchas cosas involucradas, desde limpiar los datos hasta iterar en los modelos, hasta el resultado final. Pero el tema es que generalmente estos modelos de inteligencia artificial van a terminar embebidos en un software. Y ese software cuenta con todas las protecciones de derechos de autor, DRM incluido, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos levantar el capó para ver cómo funciona ese sistema, para ver qué datos toma, para ver por qué está tomando la decisión que toma, vamos a tener adelante una barrera de protección de derechos de autor, ¿sí? Y, finalmente, en el caso particular de Europa, cómo influye el copyright a los desarrollos de inteligencia artificial, es porque da un incentivo equivocado a modelos automatizados de control de contenidos. Porque en la medida en que, como decían en el panel anterior, excelente, que en la medida en que vos necesites que ese contenido no pueda ser resubido, la única forma de lograrlo es a través de filtros automatizados. Y los filtros automatizados generan un montón de problemas, como cualquiera que haya trabajado, en mi caso, con las políticas de strike de YouTube, ¿sí? de temas de copyright, sabe. Hay ejemplos hilarantes dando vuelta por internet en los cuales los propios músicos encontraban que recibían un aviso de un strike de copyright por publicar su propia música, ¿sí? Porque los filtros automatizados no entienden todavía contexto. Esto que les estoy mostrando acá es, por ejemplo, una investigación de unos españoles que querían hacer una inteligencia artificial que reconociera armas. El tema es que no tenían acceso a muchas bases de datos, entonces tomaron películas, ¿sí? del cine de Hollywood para ver en las películas dónde estaban las armas. Y eso yo me quedé pensando genera un montón de problemas, porque vos decís, estás haciendo una reproducción, estás haciendo un uso de esa propiedad intelectual, ¿cómo lo configuramos esto jurídicamente? Bien, entonces también hay que pensar hacia dónde vamos a ir. Cuando hablamos de opacidad legal, si vamos a irnos para el lado de protecciones vinculadas al derecho de autor, protecciones vinculadas por patente o trade secrets, o si tenemos que pensar, sobre todo en el ámbito público, en la aplicación de algoritmos y datos open source. Finalmente, también algo que se dijo era esto del value gap, de decir, bueno, la dinámica atrás de esta reforma es el lobby de las empresas, de los lobistas de copyright, diciendo que existe un value gap que perjudica a los autores. Y como ya vimos, los que estamos acá en la sala hemos escuchado varias veces, no se trata de los autores, o sea, se trata de intereses que van mucho más allá de ellos. El tema es que esto desatiende la paradoja interna de la innovación. Cuando nosotros tenemos normas fuertes de protección, o sea, la filosofía de la propiedad intelectual dice que tenemos que tener propiedad intelectual para que los autores sigan creando. En realidad, esto no toma en cuenta lo que se llaman los aspectos negativos de la propiedad intelectual, que son lugares donde
la creatividad y la industria florece aún a pesar de no estar altamente regulados o no tomar en cuenta las normativas formales de copyright o de propiedad intelectual. Y el tema es esto, que por un lado el exceso de propiedad intelectual nos va a generar que frene los nuevos avances y por el otro lado, a su vez, requiere sí una mínima de protección. Entonces es como un ciclo paradójico en el cual un exceso de protección frena la innovación, pero una falta de protección también. Entonces, como todo, es encontrar el justo medio. ¿Por qué habla de los espacios negativos de propiedad intelectual? Porque una de las industrias más florecientes, y esto hablando desde el palo donde vengo yo de videojuegos, es el tema del streaming, ¿sí? ¿Quién de acá no tiene un hijo, niño, pariente, sobrino que no vea un youtuber, que no vea a alguien jugar Fortnite o que no esté mirando o consumiendo contenidos a través de sea YouTube o sea Twitch? Y el tema es que si ustedes hubieran intentado generar una industria, por eso el sí y el no, transmitir videojuegos, cualquiera que lo piensa, es en realidad una infracción de base de propiedad intelectual. ¿Y por qué se pueden transmitir videojuegos y no podés transmitir una película? Entonces, esta permisividad que tuvo la industria en el principio, que lo entendió como una herramienta de marketing, generó una industria hoy floreciente, que son los streamers, que si les digo el sueldo de este chico que es ninja, más o menos, mensualmente genera casi $500,000. O sea que acá desde el punto decimos todos nos equivocamos de carrera. Pero ¿por qué esto permitió, esta falta de propiedad intelectual, o el hecho de desdeñar las reglas permitió este crecimiento de este ecosistema? Si hubieran intentado transmitir películas, obviamente esto no hubiera despegado. Y no queda ahí, porque hace un ratito se mencionaban los eSports. Los eSports van por encima, pero porque ya tenés una audiencia generada y acostumbrada a ver transmisiones de videojuegos. Bien. Nuevamente, lo irónico es que los límites a la propiedad intelectual, como en su caso de la sección 230 de la CDA, fueron los que permitieron el crecimiento de Internet. Entonces, otra vez esta tensión interna y esta paradoja de necesitamos propiedad intelectual, pero los límites. Bien. Nuevamente, las limitaciones que tenían en su momento los medios de comunicación a la responsabilidad permitieron que se diseminara la información. Y en un punto esto se asimila al rol que están cumpliendo los intermediarios hoy, que es poder permitir que la información se difumine en la sociedad democrática, tratando de condensar todo lo más rápidamente posible. Pero bueno, y la ironía de esto es que uno de los sectores que más impulsó la reforma mordaza en Europa en la normativa de copyright viene del lado de las industrias editoriales, ¿sí? Que, digamos, quienes aprovecharon en su origen las facilidades o las bondades de un sistema democrático que permitiera distribuir la información, hoy están, por intereses económicos, apuntando a todo lo contrario. El tema con el artículo 17, como ya dijimos antes, es que impone la obligación de que los contenidos no se puedan resubir. Y esto lo que hace es imponer un incentivo muy fuerte a que se coloquen filtros automatizados, filtros dependientes de la inteligencia artificial, con todos los problemas que podemos discutir en extenso que la inteligencia artificial tiene hoy. Y si no, la alternativa es estar entre una roca y un lugar peor, entre Sila y Caribdis, pero en inglés se dicen a rock and a hard place. Pero es, o las empresas se exponen a multas o a usar filtros automatizados o, como dicen, ampliar la base de trabajadores, lo que lleva a la precarización laboral. Porque cualquiera que haya investigado sobre Mechanical Turk y otras plataformas en las que se subcontratan trabajadores en India, sabe que existe todo un nuevo ecosistema de microtrabajo con delegación de tareas que está floreciendo por afuera de las normas laborales tradicionales. Y mi reflexión también es esta. ¿Cómo podemos confiar en la inteligencia artificial cuando todos los días le tenemos que estar enseñando la diferencia entre un semáforo y un auto? Entonces, lo importante en relación a la innovación es pensar que la inteligencia artificial no reconoce contexto, no puede entender la diferencia entre una parodia u otro uso informativo. Entonces, cuando pensemos en la inteligencia que tienen, pensar en esto. Son inteligentes, pero en la regla de un segundo. No pueden entender ni parodia ni sarcasmo, que son justamente las bases de las limitaciones del derecho de copyright. Bueno, perdón, fue como demasiado rápido. En tercer lugar vamos a ir con el doctor Nicolás
Panichelli, abogado magíster en Derecho a las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue gerente de control de la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y es consultor en Derecho de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos Personales, Mind the Data. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer, primero felicitar al Centro de Estudios y a la Universidad por esta jornada, esta iniciativa, me parece que es de altísimo valor. Creo que los expositores, salvo yo, han sido todos de un excelentísimo nivel. Entonces, a través de este tiempito, agradecer a Sebastián, a Carolina y a Pablo por la invitación. Y comenzar con, cuando, claro, yo vi la lista de disertantes y dije, bueno, ¿qué puedo aportar yo desde mi punto de experiencia? Y creo que voy a colocarme el gorro de ex regulador para hablar sobre la relación entre la innovación y la propiedad intelectual y la propiedad industrial. También me parece que son dos ámbitos que se tocan. Y luego dar mi visión sobre la directiva, que no va a ser muy diferente de la que ya estamos conociendo por el resto de los disertantes, y después ver un poquito del ambiente latinoamericano. Creo que la relación que existe entre innovación, se me ocurría decir que entre innovación y propiedad intelectual y industrial es una relación filial, ya que la innovación es como sería como el hijo de estos derechos, los cuales son protegidos por estos derechos desde su nacimiento hasta incluso, en el caso de propiedad intelectual, luego de la muerte del autor. Entonces, y en esta relación filial entre padres e hijos no siempre es armoniosa, sino que también es conflictiva. Y también no solamente tiene que protegerlo, sino que también tiene que orientarlo y disciplinarlo. Y en el caso, ya entrando en la directiva, yo creo que ha fallado en esa visión regulatoria de ser abarcativo y de poder direccionar a los sistemas de innovación hacia una organización con la afectación de derechos de terceros. Porque creo que si uno lee la directiva puede ya hasta saber, hasta leer nombre y apellido de quién van a ser beneficiarios y quién van a ser los regulados dentro de ese esquema, ¿no? Porque creo que hay que... Bueno, otro tema, pues se me van cruzando temas, quiero hacerlo lo más rápido posible, pero se me van cruzando temas. Una de las cosas que me llamó la atención de la directiva es que, si bien como el Código Electrónico de Comunicaciones Electrónicas, como el Reglamento de Protección de Datos y otras directivas que han salido a raíz del proyecto de Mercado Único Digital, esta directiva lo que tiene es que pasa a colocar barreras de entrada al mercado o a la provisión de ciertos servicios con estas, sabemos, obligaciones implícitas o que están establecidas. Después dice que no hay obligación de supervisión, pero que están establecidas de que si no supervisas vas a ser responsable. Entonces yo veía que en las anteriores directivas y el reglamento se trata de eliminar toda la regulación ex ante para pasar a una regulación ex post y a una responsabilidad que en el caso es proactiva, pero que está relacionada más con el rasgo subjetivo del regulado. En este caso hay una regulación que es fuertemente objetiva, porque dice, a partir de este momento, con esta directiva, cualquier contenido que suba un usuario va a ser comunicación al público hecha por parte del prestador de servicios y no del usuario, cosa que para mí me parece que es muy fuerte. Y esta espada de Damocles que se le pone a los proveedores, creo que viene a cercenar no solamente la innovación, sino también la competencia, porque la normativa dice que, bueno, primero fuerza a establecer licencias con los tenedores de derechos, los proveedores de servicios, y después dice, en caso de no poder, tenés que hacer el mayor esfuerzo posible para tener esos aportes de licencia, si no, retirar el contenido que está subido de forma ilegal y ser expeditivo en ese sentido. Y después, más abajo, si la directiva como que hace como un niño que hace como que levanta los brazos y dice que la directiva no dará ninguna obligación a la obligación general de supervisión, y a su vez que la directiva no afectará el uso ilícito del contenido. Entonces, si un prestador, porque quiere cumplir con la normativa, remueve un contenido que automáticamente a la postre resulta ser lícito, también va a ser responsable y no va a poder ampararse en la obligación que no está puesta en forma expresa
en la directiva no va a poder ampararse en la obligación que la misma directiva le está dando. Entonces creo, y por otro lado, por ahí para cerrar, ha sido muy caótico esto, pero bueno, desde los tiempos. Creo que una de las cosas que genera mayor desigualdad dentro de la directiva es el principio de libertad contractual que va a regir entre quienes van a negociar este set de licencias, porque sabemos que tanto de un lado como del otro no hay fuerzas equitativas. Yo no sé, una pequeña productora sentándose con Google para ver, bueno, la pequeña productora diciéndole te voy a cobrar mi licencia. Bueno, y Google, ¿qué le va a decir? Bueno, vamos a ver cuántos usuarios tenés, no sé, criterios objetivos, pero por ahí dice, te voy a dar €1 por todo tu catálogo de contenidos, y por ahí la MPA, la Paramount o un gran tenedor de derechos se puede sentar con un pequeño innovador y decirle, bueno, te voy a cobrar todo lo que tenés y más. Entonces, creo que esas son las inequidades que hacen que esta directiva haya perdido la visión regulatoria de cómo debe armonizarse la protección que le debe dar a la innovación el derecho de propiedad industrial, en este caso, y por otro lado también con los conflictos, para cerrar ya definitivamente, con estos conflictos que se van dando en la regulación tratando de poner el cascabel al gato con el tema de comunicación pública y demás. Yo tengo una reflexión de hace un tiempo, que todavía no ha habido un giro generacional sobre los nuevos hábitos y la nueva forma de comunicación. O sea, nosotros, la mayoría de los que estamos embarcados en hacer nueva regulación, no nacimos en un entorno de millennials. Por ahí algún millennial ya puede estar pidiendo pista, como se ve, pero la mayoría no tenemos ese concepto nativo de cómo se desarrollan los hábitos de consumo en vía virtual. Entonces creo que va a empezar con la evolución de las nuevas tecnologías también va a ser la evolución regulatoria va a venir dada por las nuevas generaciones. Nosotros, entre tanto, vamos a tener que tratar de armonizar y de equilibrar todo lo que se pueda, pero el verdadero salto va a ser con aquellos que hayan ya nacido y ya hayan vivido con estas nuevas tecnologías. Gracias. Bueno, y ahora vamos a avanzar con Stefan Grueso, que es cineasta y activista, miembro fundador y de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de Libertad de Información. Lleva desde hace años explorando la creación cultural con licencias libres y luchando contra lo que él considera excesos en las industrias culturales y entidades de gestión colectiva. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y a todas. Lo primero, agradecer al CETIS, a las compañeras por haberme traído. Y después yo a esta hora estoy un poco abrumado. No sé muy bien qué contar. Ha habido muchos juristas, muchos doctores, muchos expertos que han contado muchas cosas interesantes. Y yo voy a hacer lo que se hace en estos casos, que es hablar de otra cosa. Y además de una forma muy vehemente, con palabras gruesas, algún insulto, en fin, estas cosas. Encantado. Así que yo, lo primero que voy a hacer va a ser intentar quitar un poco de importancia a la directiva esta que ya tenemos nosotros y que sin duda aquí en América habrá algún tipo de copy-paste próximamente, siempre se consigue, esto siempre funciona así. Y hablar realmente de los problemas que tenemos en la propiedad intelectual, ¿no? Esta mañana se dijo aquí que no hay nadie que esté en contra de que los autores se remuneren su trabajo, de sus derechos. Yo me acuesto todas las noches pensando en eso, pero la mitad de las mañanas me despierto pensando que hay que abolir la propiedad intelectual, que hay que hacer una moratoria y cuando cumplan unas mínimas reglas lo volvemos a meter. Voy a intentar explicarme, sé que esto es un poco así, podéis arrojar objetos contundentes, pero realmente hay unos cambios que a mí me parecen realmente estructurales en la forma de las cosas que hasta que no los cambiemos podemos legislar lo que queramos y no vamos a conseguir nada. Hay además ahora la nueva presencia de estos nuevos actores, que son estos grandes operadores, los Google, los Facebook de la vida, que es como que lo complican todo hoy. Pero realmente tenemos unos problemas realmente de base, ¿no? Ayer en la cena hablaba de una película que hice yo hace casi 10 años que se llama Copiados Malditos. Os la recomiendo, es muy divertida y es como de terror, es un documental de terror. Va sobre propiedad intelectual en forma autorreflexiva, donde yo hace casi 10 años investigaba qué es lo que tenía que hacer yo para poner una película en internet y no generar derechos porque no quería hacerlo. Y además daba un repaso a la relación de distintas industrias culturales con la llegada de esto que se llamaba internet, ¿no? Me parece terrible pensar que 10 años después no ha cambiado nada, todo sigue igual, y yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? El primer problema es, yo creo que las industrias culturales no han conseguido resistirse a tener que pasar por una reconversión industrial. O sea, ahora mismo nosotros tenemos, no sé, los astilleros o las minas de carbón. En Europa estaba todo lleno de minas de carbón, ahora no hay. Se construyen barcos, no se construyen barcos, cambian las tecnologías, cambian los usos, cambian las localizaciones.
Y a veces hay industrias que se ven afectadas y hay industrias que desaparecen, industrias que tienen que cambiar, que evolucionar, ¿no? A mi entender, las industrias culturales están aguantando mucho y tienen mucho poder, tienen medios, tienen alcance al poder político, tienen a los norteamericanos, bueno, realmente aguantan mucho y no han conseguido no pasar por esa reconversión industrial que me parece absolutamente fundamental. Tienen que reconocer qué es lo que es, tienen que reconocer cómo se consume la cultura, en qué momento estamos y cuáles son esas nuevas reglas del juego que son muy complejas para nosotros y algunas pues tienen que desaparecer. Eso va a ser así, pero lo tienen que hacer. Y el segundo problema, y aquí ya entramos en palabras también mayores y gruesas, es el tema de ese dinero que nos parece legítimo que reciban los autores, pero que al final no llega a los autores. Esos repartos y esas entidades de gestión. La compañera habló aquí de superhéroes. En España tenemos una entidad de gestión que son supervillanos. O sea, en el sentido que delinquen mucho, en muchas formas, de forma continuada, han conseguido que las leyes se dictasen a su dictado, o sea, las leyes se dieran a su dictado, y son gente que no cambia y realmente tienen como paralizado. Ahora mismo yo entiendo, sinceramente, no es el caso de la directiva, que es una ley europea, que no tenemos alcance, pero por lo menos en España, ahora mismo la legislación está realmente secuestrada por este grupo, ¿no? Y somos además, la sociedad, somos incapaces de hacerles evolucionar hacia unos modelos más, iba a decir más democráticos, que eso ya da igual, pero luego unos modelos como más actuales y unos modelos donde también, insisto, los autores cobren. En España los autores no cobran los derechos, los autores pequeños no cobran los derechos. Entonces yo creo que esas dos cuestiones, y vuelvo un poco a la seriedad, pero dándole la importancia que yo creo que tiene esto, hasta que las industrias culturales no decidan y no comprendan, o no se vean forzadas a lo mejor, y les llegue ese tsunami, que tienen que cambiar esos usos, esa forma de mediar la cultura, de distribuir, de hacer negocios en torno a la cultura, y hasta que no solucionemos, por lo menos en España, espero que en la Argentina sea mejor, no consigamos que estas entidades de gestión cumplan su función, que es ese reparto legítimo de esos derechos que llevan los autores y tal, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y la directiva en este caso es una especie de pequeño parche que lo que hace es como complicarlo todo, y como veremos en la mesa de la tarde, mi mayor preocupación es el cómo afecta a derechos fundamentales y cómo estamos permitiendo de facto que todo este tipo de legislaciones nos están recortando derechos que nos enteramos, porque todo esto no va de copiar películas, sino va de pirateo, no. Todo esto va de Internet, que es muy peligroso, porque Internet nos permite hacer cosas increíbles. Yo ayer fui un ratito a una manifestación que hubo en el Obelisco en defensa de los derechos de las personas sin hogar, y había como 200, 300 personas reunidas, un montón de policías. Bueno, hasta hace muy poco tú, para hacer cualquier tipo de protesta, tenías que ir al Obelisco, tenías que estar allá a las 9. Hoy ya no hace falta. Hay un manifiesto online, hay apoyos, hay medios, hay streaming, hay... Bueno, y eso da mucho miedo. Eso a los poderes les da mucho miedo, este Internet como este campo de libertad, como este sitio donde podemos juntarnos todos, hacer política, donde también podemos hacer cultura, donde yo ya puedo competir con mi pequeña banda grabando en un Macintosh, puedo competir con la multinacional más grande, y eso les tiene un poco nervioso. Pero en realidad esto va de este control político de Internet. Con lo cual esta directiva y todas estas reglamentaciones van por ahí, pero bueno, de eso hablaremos esta tarde. Una vez dicho esto, muchas gracias por tenerme y, bueno, adiós. Por último lugar, tenemos al doctor Juan Gregorio Pozo, integrante del área de Políticas Públicas y asesor en propiedad intelectual en la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, socio del área de Nuevos Negocios, Innovación, Transformación Digital del Estudio Tanoira Casañe, abogado y agente en propiedad industrial, especialista en propiedad intelectual, data privacy, nuevas tecnologías y ciberseguridad. Además es docente acá en la casa en la maestría de negocios digitales y la maestría de propiedad intelectual. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decir, no? Después de todo esto, somos muchos abogados, así que voy a tratar de hacer unos pensamientos para resumir un poco lo que venimos viendo hasta ahora. El tema que nos convoca en este panel es innovación y la directiva. Innovación y propiedad intelectual. Coincido en parte en algunas cuestiones planteadas en este panel sobre qué afectación puede llegar a tener la innovación con esta directiva. Yo honestamente creo que la innovación como concepto es mucho más grande que la directiva. Y de hecho lo ha probado la historia. Hasta hace pocos años en Argentina se perseguía a usuarios particulares por bajar música de internet. Hubo acciones por parte de sociedades de gestión contra usuarios particulares. Recuerden que en Argentina no tenemos uso privado como excepción al derecho de autor, con lo cual se iniciaron causas judiciales, o no causas judiciales sino mediaciones privadas previas a las causas judiciales para perseguir este tipo de usos.
poniendo sobre la mesa, no voy a detenerme en esto, pero voy a plantear el trasfondo de todo esto. Digamos, las nuevas tecnologías venían a quebrar las industrias tradicionales. ¿Cómo se solucionó todo esto? ¿Con más leyes? ¿Con otras leyes? No, con la propia innovación, la propia tecnología. Ese problema que se planteaba en el año 2005, 2006, hoy fue resuelto con Spotify, con YouTube, etc. Fue la misma innovación la que dio la solución a este problema, no la ley, no una directiva, no un legislador. Con lo cual, hay que ser muy ecuánime en algunas cuestiones, tratar de despojarse de ciertos romanticismos cuando uno habla de derecho de autor, para poder analizar qué tipo de impactos queremos crear con nuevas leyes. Hoy en día en nuestro país tenemos una ley de 1933, seguimos con conceptos que tienen más de 100 años en materia de propiedad intelectual, y pretendemos seguir utilizándolos para tratar de explicarles a un chico de 17 años que no puede utilizar ni puede subir un video familiar, escolar o mero entretenimiento porque hay una compañía que se opone, que puede llegar a perder millones por ese video. No lo podemos entender, no lo vamos a lograr cambiando la ley, no lo vamos a lograr. De hecho, como les dije recién, la solución la da la misma tecnología. Tenemos Spotify que ha tratado de poner un manto más o menos razonable a lo que nos otorga Internet, que es la atomización de usuarios y de artistas y de autores por todo el planeta, con industrias que tradicionalmente tenían un poder enorme dentro de un mercado, donde el usuario, el cliente, no tenía casi ningún poder para tomar decisiones. Esto ha cambiado bastante las reglas de juego. Ha cambiado para ambos lados. Por el lado de los usuarios y por el lado de las empresas. Las empresas se han adaptado. En materia de innovación, todavía en Argentina, por lo menos las startups tecnológicas, estamos tratando de reordenar ciertas cuestiones que tienen que ver con el reglamento europeo de datos personales. Pero eso no detiene la innovación. No debería detenerla. Entonces, un poco el planteo que a veces uno se hace, es decir, ¿realmente creemos que con una ley vamos a tapar este tipo de cuestiones, de realidades? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a ganar tratando de establecer directivas, incluso, con mucho respeto lo digo, hasta adolece en materia de redacción, o sea, cláusulas como de mayores esfuerzos en una directiva tan importante como una directiva europea? Me hace pensar que ni siquiera han tenido, más allá del tiempo que se ha discutido todo esto, han tenido solidez en los fundamentos como para poder plantearla. O sea, yo ayer me preguntaba, si un día mi hija de 7 años me pregunta, papá, ¿qué es el lobby? La directiva, hija. Me sentaría a explicarle qué es la directiva. Realmente, en un mundo donde los medios de comunicación están en una situación muy difícil, para bien y para mal, donde tienen pérdida de usuarios, de lectores, y no saben bien qué esquema utilizar, si cortar el papel, entrar en suscripciones online, etcétera. Vemos que mágicamente salen este tipo de directivas poniendo énfasis sobre compartir noticias o enlaces, cuestiones que tienen que ver con acceso a la información, etc. Nuevamente, para mí la innovación es algo que es como un gas, va a tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio en el ámbito en donde se encuentre. Bueno, le va a pasar por encima cualquier tipo de legislación, y la realidad va a mostrar eso. Me preocupa un poco que en Argentina no tengamos el poder suficiente quienes manejamos ciertos temas técnicos en materia de propiedad intelectual para explicarle a los legisladores y hacer fuerza para que lleguemos a un punto común. Yo soy cero romántico, o sea, no vengo acá a plantear, no soy activista como Estefan, ni vengo a plantear la abolición de las normas, ni mucho menos, al revés. Me parece que tenemos que empezar a adaptar la ley a la realidad y no al revés. Creo que parte de la tecnología podría llegar a beneficiarnos a todos y de manera horizontal si permitimos que sea
una decisión ecuánime la que nos regle y no los intereses de ciertos grupos que no han podido adaptarse a la tecnología y que por el poder de sus influencias han logrado que este tipo de normativa hoy en día sea una realidad. Muchas gracias. Bueno, yo antes de cerrar quería hacer unas preguntas que al principio tenía pensado hacerlas direccionales, ahora las voy a hacer abiertas. Parto de una premisa o dos premisas que estoy seguro que todos coincidimos, que es que digamos, con la llegada de masificación de Internet se crearon nuevas soluciones y también nuevos problemas, ¿no? Entonces Internet genera nuevos problemas porque no usamos Internet para resolverlos. Yo un poco escuchando los problemas en concreto, entonces no sé, la falta de transparencia en la gestión colectiva que un poco se mencionó. Bueno, a mí se me ocurre que blockchain tiene mucho espacio para desarrollarse ahí, ¿no? Ya la planilla manual totalmente editable y modificable parece que no tiene lugar, y eso sería un caso de transparencia. Un poco en relación a lo que dijo Mica de jurisdicción, a mí siempre... Yo creo que bueno, desde que Internet en su naturaleza es global y multijurisdiccional, que los estados no hagan un esfuerzo relevante en crear organismos jurisdiccionales o que ejerzan su soberanía en una forma distinta, es una realidad triste que tiene consecuencias gravísimas, no solamente en el mundo de la propiedad intelectual o en el desarrollo de innovación, sino en derechos más básicos, persecución de pedófilos, pornografía infantil, que como no existen los mismos tipos o no hay jurisdicciones compartidas por falta de tratados o tratados mal implementados, terminan siendo todos estos delincuentes quedando libres. Entonces son un montón las consecuencias prácticas. Entonces después de esta larguísima introducción, la propuesta en este caso serían los cibertribunales, ¿no? Que ya hay algunas pruebas piloto, a los problemas que cada uno plantea, dejando de lado la directiva como una solución que en general percibo que ninguno ve como una real solución. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería una solución? Porque tal vez no vamos a encontrar una única solución para todos los problemas, pero ¿cómo podríamos usar la tecnología, Internet en particular, para probar soluciones a los problemas que están latentes o los problemas que generan que terminemos en esta directiva? ¿Bien? Bueno, ante todo yo coincido con la visión de que la tecnología es la que nos va a brindar la solución. Lo que sucede, bueno, hay que guiarla y esperarla, y como decía recién, nos falta un giro generacional todavía para que haya una comprensión acabada de cuáles son las formas y los procederes que tienen estos nuevos ecosistemas. Y creo que hay como una dialéctica, si se quiere, una dialéctica hegeliana, donde la tecnología se pone en crisis a sí misma y va evolucionando, porque, por ejemplo, en el caso de la música, y creo que el hito fundamental fue el romper la relación que hay entre lo tangible y lo intangible. Porque antes, en un primer momento, si querías ver una película que no sea en el cine, tenías que comprar un DVD, un Blu-ray, un VHS. Si querías escuchar música, tenías que comprar un magazine. No sé si cuánta gente sabe lo que es un magazine, pero el cassette, el CD. Y claro, y eras prisionero de eso, porque claro, te comprabas un cassette y el lado B venía lleno de canciones que por ahí ni siquiera te interesaban. Sin embargo, con Napster y con romper la relación entre el tangible con lo intangible, creo que surgió la antítesis de la tesis que estaba aceptada socialmente en ese momento y se puso en crisis. Y con eso también todo el marco regulatorio entró en crisis y tuvo que evolucionar. Pero claro, estábamos en los dos extremos, porque tenías a la sociedad presa de los tangibles y
Por otro lado vino Napster y dijo, bueno, esto es la libertad absoluta y que nadie paga por nada y que todo, bueno, yo creo que Spotify viene a ser justamente la síntesis de esa antítesis que fue Napster en su momento y que ahora se está transformando en una tesis y que próximamente va a tener seguramente una antítesis, porque no creo que Spotify esté reflejando la esencia verdadera que tiene que tener Internet. Creo que ahí está favoreciendo demasiado cierto colectivo de artistas que justo pertenecen también a grandes propietarios de derecho, de propiedad intelectual. Entonces creo que va a surgir una tesis que trate de, básicamente, eliminar los intermediarios entre artista y cliente y usuario. Bueno, esa es mi reflexión. Mola mucho la tecnología. El problema es que arreglar esto un poco iba a atentar tanto contra los principios del capitalismo y el neoliberalismo que es que no van a dejar. Spotify mola mucho pero no funciona. O sea, ¿quién le da dinero a Spotify? Yo el problema, y vuelvo a mi libro de las industrias culturales del siglo XIX, sigue viniendo de esa relación entre los autores y los intermediarios, ¿no? ¿Por qué cobra un autor de un libro? ¿Por qué se lleva solamente un 7 o un 8% de la venta de un ejemplar? ¿Por qué tiene que contar con esos derechos de autor que a futuro le... ¿Por qué no se establecen unas relaciones comerciales? ¿Por qué no se paga mejor por la cultura? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es porque realmente hay como que tirar todo este montaje que tiene 300 años y es realmente muy complicado. Entonces la tecnología nos puede ayudar de cierta forma, pero va a hacer falta un impulso social, político, y no voy a decir violento, pero de luego contundente, para cambiar estas cosas, porque es desmontar una serie de privilegios, ¿no? Lo mismo que lo de la transparencia, los repartos de derechos. Blockchain, vale, pero es que no falta ni blockchain ya, si ya todo el mundo, o sea, es muy fácil tecnológicamente saber qué es lo que se consume por todos lados, de una forma fehaciente ya, todas las radios, todas las televisiones, ¿Por qué no se reparte bien? ¿Por qué no? Es porque no se quiere. Entonces, hasta que de verdad no comprendamos que tiene que haber ese cambio en el paradigma, que en este caso de la cultura, pero también existen otros ámbitos de la sociedad donde exigimos esa transparencia y exigimos el cambio de ese paradigma de privilegios y de tal, entonces ya la solución no sé muy bien cuál es, pero va a ser convulsa. Yo por lo menos tengo ese convencimiento. Yo creo que también es un síntoma del fin de ciclo, ¿no? A mí siempre me gusta citar el libro de Tim Wu sobre los imperios de la información, cómo crecen y después caen por su propio peso. Y volviendo a lo que hablabas de este paso del paradigma de lo material a lo inmaterial, y que también hablabas esto de lo millennial, es muy propio del millennial esto de no tener aferración a los bienes materiales. Entonces, el modelo millennial es consumo Uber, consumo Spotify, es vivir de prestado en cada una de las plataformas en las que transito. O sea, trabajamos en oficinas prestadas, consumimos bienes culturales de manera efímera, pero también lleva a una puesta en crisis de algo que acá estamos hablando de propiedad intelectual, pero no hablamos de la propiedad y la disociación que hay entre la propiedad sobre los tangibles y los intangibles. Que hoy nuestra relación con los bienes digitales ya no es una relación vinculada por las normas de derechos reales, sino por normas de términos y condiciones. Entonces, cuando yo mencionaba esos tres grandes grupos de normativas, propiedad intelectual, derecho de datos, la otra normativa que va a entrar en tensión a jugar es la del derecho de los consumidores, porque en la medida en que vos tengas plataformas regidas por términos y condiciones y que tu relación ya deja de ser de propiedad y vas a hacer la licencia, vas a tener una tensión entre propiedad intelectual, derecho de consumo y protección de datos personales. Entonces me parece que en esa trifecta, en esa trilogía, es como que vamos a tener que repensar las leyes. Y vuelvo a la fuerza de los números. Cuando hablamos de este divorcio entre la sociedad y los usos culturales, de lo que pasa en la praxis de los jóvenes, yo ayer contestaba en Twitter una respuesta que alguien decía: ayúdenme, me robaron mi diseño y lo están vendiendo en tal página, y el diseño que esta chica estaba vendiendo en realidad era un diseño de una serie japonesa llamada Sailor Moon, que es básicamente una obra derivada. Entonces hay una falta de comprensión en el usuario sobre las reglas. Nosotros muchas veces nos reímos de esto de que el copyright es extravagante, que tiene soluciones obtusas, pero ¿cómo le trasladamos eso a la gente? Entonces la fuerza de los números es que en la praxis, en lo cotidiano, va a caer en desuso en un punto. Entonces quizás es esto de el cambio generacional que viene atrás que va a empujar esto, de decir esto es absolutamente absurdo. Me traté de circunscribir los 5 minutos que me dieron. Sorry, nací en Chile, así que hago lo que me dicen. Nací así, pero voy a tratar de traerme un poco más, pues tu pregunta es muy interesante. ¿Tiene un punto de vista de la tecnología? Yo creo que sí, evidentemente. Porque partí hablando de que estos temas se vienen conversando desde 1998, cuando salió la DMCA. En ese momento, cuando salió los temas de Safe Harbor en Estados Unidos,
muchas de las industrias empezaron a hablar del apocalipsis zombie que venía, que se iba a acabar la propiedad intelectual, que las industrias culturales iban a terminar, que todo iba a ser distinto. Y la verdad es que 20 años después, sí, todo es distinto, pero de una mejor forma. Han evolucionado los modelos de negocio, las plataformas han evolucionado, grandes, chicas, medianas. Se ha incorporado tecnología, la detección de cierto contenido que infringe no solamente los temas de copyright, sino que otros contenidos que son lesivos dentro de la red. Hay mucha discusión respecto de cómo se tiene que abordar ese tema digamos, de la limitación de cierto contenido o la circulación de cierto contenido, y está bien darla, porque en el fondo son problemas que están pasando. Una cosa sí es cierta, esto no se ha detenido en los últimos 20 años, o sea, cada vez hay más y nuevos modelos, distintas formas de enfoque, pero también existen ciertos paradigmas que hay que ir venciendo, ciertas verdades que parecen estar escritas en piedras que no son tan así. Nuevos enfoques, nuevos modelos de negocio, nuevas plataformas, nuevas visiones, y sobre todo lo que es más importante, y una de las cosas que decían acá en el panel, estos nuevos paradigmas también implican una gran y nueva forma de libertad de los usuarios, y eso hay que entenderlo, porque los temas de política pública, más allá de los eslogans y lo que se diga, y lo que esté escrito en piedra o no esté escrito en piedra, es realmente pensar las políticas públicas hacia quién van dirigidos, y finalmente son los usuarios, no son las plataformas, no son los medios, sino que deberían ser los usuarios, y ese es el centro que debería ocuparnos en este debate. Como les dije, la directiva tiene 2 años de implementación y hay muchas cosas que discutir todavía, y honestamente, si hablamos de optimismo, no. Bueno, yo soy chileno, por lo tanto soy siempre pesimista también, pero en este sentido soy optimista. Hay muchas cosas que se tienen todavía que discutir, hay muchos ámbitos que están muy abiertos. Que la directiva incorpore temas como mejores esfuerzos, que es lo que sí es una mala técnica legislativa, pero al mismo tiempo significa que ni siquiera están convencidos 100%. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Ya estamos un poco pasados de tiempo, así que estoy seguro que cualquiera de los panelistas con mucho gusto podrá atender cualquier consulta en el pasillo. El café sigue siendo gratis, así que